embargo, pues por problemas de salud voy a tener que continuar yo. Como índice, vamos a ver un poco pues, de generalidades: instrumental quirúrgico básico, tipos de hilos y agujas, preparación de equipo, la técnica de sutura como tal, tipos de sutura y pues repasar un poco las complicaciones. Como generalidades, cuando se produce una herida, dígase provocada o accidental, ¿sí? Pues algunas no tienden a cicatrizar de forma natural por la profundidad, etcétera, el mecanismo, por lo que es necesario una sutura de la misma, ¿sí? Se va a definir sutura como el procedimiento quirúrgico que consiste en unir los tejidos seccionados, que proviene del latín suturare, que significa coser, aproximar o mantener unidos los tejidos, ¿sí? Estos como conceptos básicos. Para conseguir una buena sutura, pues tenemos varias cosas: qué tipo de sutura vamos a utilizar, qué tipo de hilo, qué tipo de herida, ¿sí? Todo eso pues, está íntegramente relacionado con una técnica con una buena sutura, ¿sí? Que al final pues, nos van a dar buenos resultados en la cicatrización y heridas del paciente. El cierre por planos y evitar espacios muertos, que vamos a ver más adelante. Importante, eversión de los bordes de la herida, tienen que estar levemente evertidos, ¿sí? Ni muy poco ni invertidos, sino tiene que haber una eversión leve. Y alejarse suficiente de los bordes. Por ejemplo, aquí, hablando de los espacios muertos, pues sabemos que un espacio muerto es un inicio para que se desarrolle lo que comúnmente conocemos como hematoma, algún seroma, granuloma, etcétera. Entonces es necesario tener un buen concepto de la profundidad de la herida para poder cerrar ¿verdad? Y con el hilo adecuado. Por eso es el famoso cierre por planos. La regla de los 3, que es, pues nos indica en la literatura que es la misma distancia entre punto y punto, más o menos la profundidad de la herida, la misma profundidad de la herida, esa es la misma distancia que vamos a dejar entre punto y punto, y asimismo en el mismo lado horizontal de la herida, ¿sí? De la sutura. Aquí ven en su lado izquierdo, tiene la misma cantidad de hilo del lado derecho, la misma cantidad de hilo del lado izquierdo, ¿sí? Colocar un número suficiente de puntos para cerrar una herida, pues es importante. Hemos visto a veces por querer pues que quede la herida bien hermética, muchos ponen puntos demasiado cerca y muy juntos, muy cerca del borde, y esos puntos al final no nos sirven, se abre la herida, hay una dehiscencia, entonces no nos sirven esos puntos. Tiene que haber un adecuado espaciamiento entre cada uno. Evitar la tensión de la herida, como sabemos es un punto importante. Ninguna herida tiene que quedar tensionada, ninguna, ¿sí? Todo tiene que quedar afrontado lo más suave posible. En lo posible, pues coincidir con las líneas de mínima tensión cutánea del Langer. Esto obviamente cuando pues es una incisión electiva, ¿sí? Cuando pues es alguna operación, cuando es algo traumático, obviamente no se respetan en la mayoría de ocasiones estas líneas, pero en lo posible tratar de coincidir con ellas. Estas líneas pues sabemos que son líneas, pues no vemos en la piel, pero son de referencia para donde se distribuye la tensión de la piel, ¿sí? Es importante colocar los puntos en dirección perpendicular a estas líneas, de forma que la cicatriz va a tener un mejor soporte y una mejor tensión, y al final pues nos va a dejar un resultado más estético. Esto obviamente relacionado con el tipo de sutura que vamos a utilizar, hilo, aguja, etcétera, ¿sí? Esas son las líneas, son una referencia, la mayoría pues ya las conoce, de topografía anatómica. El fin pues, de una sutura es lograr la coaptación o afrontamiento de los tejidos involucrados, para que esto se produzca una cicatrización en el menos tiempo posible, ¿de acuerdo? El resultado estético depende en gran parte de la técnica que vayamos a emplear. Al final, el paciente lo que va a ver es la herida, no va a ver si ustedes hicieron en 2 planos, no va a ver si ustedes le limpiaron la herida. En operaciones grandes, una operación abdominal, pues el paciente no sabe bien qué le hicieron adentro, pero lo primero que se van a fijar es en una herida, ¿sí? O sea, cómo quedaron sus puntos de la herida. De hecho, aquí nos le han preguntado, doctor, ¿cuántos puntos tengo? Tal vez lo que menos importa más la patología inicial por la que llegó, ¿verdad? Pero ellos
o lo que primero que se ve es lo estético en el paciente. Entonces, obviamente para que cicatrice una sutura, para que cicatrice bien, hay unas características, ciertas características que influyen de manera directa. En esas, pues las principales, la edad, pacientes añosos, es una cicatrización muy deficiente, también cuesta mucho que cicatrice, pacientes con un estado nutricional deficiente, ¿sí? O pacientes muy obesos, sabemos también que el tejido graso no nos ayuda para una buena cicatrización. Comorbilidad, diabético, hipertenso, HIV, cirrótico, etcétera, mala cicatrización. Consumo crónico de corticosteroides por alguna una enfermedad autoinmune, etcétera, pues esos pacientes desde ya sabemos que van a tener una mala cicatrización y tenemos que tomar las medidas necesarias para la sutura y el retiro de los puntos, ¿de acuerdo? Cáncer es un mal que también no nos favorece en una cicatrización adecuada, y aquellas heridas que van a presentar menos de 12 horas de evolución las podemos considerar como limpias. Obviamente, si es un corte, etcétera, ¿no? Si el paciente se cayó en un basurero, se cortó, etcétera, con cosas contaminadas, inmediatamente ya pasa a contaminado. Pero si es menor de 12 horas y podemos hacer una buena asepsia, es decir, retirar todo el material contaminado que tenga, podemos clasificarlas como limpias. Y estas las podemos cerrar por primera intención, ¿sí? Obviamente, cuando tengamos bien limpia la herida. Aquellas de mayor de 12 horas, provocadas por algún arma, como ya sabemos, mordeduras de perros, se consideran infectadas, y pues obviamente con ellos vamos a iniciar una antibiótico terapia al mismo tiempo que vamos a afrontar si son heridas muy grandes, no se cierra, ¿sí? Sabemos que mordedor de perro, HPAF, etcétera, o mayor de 12 horas, heridas contaminadas, no se van a cerrar, ¿de acuerdo? Entonces ya se valora cómo vamos a cerrar esa herida. Bueno, vamos a afrontarla, la vamos a dejar totalmente abierta, vamos a esperar una segunda, para cerrarla en una segunda o tercera intención, ¿de acuerdo? ¿Qué material necesitamos para hacer una sutura básica? Lo mínimo, un portahojas, bueno, una pinza de disección con dientes y sin dientes, idealmente, si tuviéramos, de un tamaño adecuado, no unas que parecen vascular o unas muy chiquitas que a veces no las podemos agarrar con la mano, tienen que ser ergonómicas, ¿sí? Una tijera y el hilo de sutura, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de los hilos de sutura. Quiero que nos enfoquemos en esto y que aprendamos en forma general los hilos, ¿sí? Tenemos seda, polipropileno, polidioxanona, ácido, poliglactina y el nylon, que es el que mayor conocemos, ¿verdad? Que mayor nos sirve para casi todo. ¿Qué características tienen que tener los hilos? Pues tienen los hilos, tienen calibre desde muy gruesos, desde muy finitos hasta muy gruesos, fuerza tensil mientras más grueso, y el tipo de hilo tienen una mayor fuerza tensil, propiedades de absorción, en cuánto tiempo se van a absorber en el cuerpo, también lo tenemos que saber. Qué número de hebras, si es monofilamento, es multifilamento, si es trenzado o no, cuáles tienen memoria y cuáles no, y en qué nos afecta la memoria en el hilo, cuáles nos pueden provocar reacción tisular y la flexibilidad de las mismas. Entonces los podemos clasificar entre absorbibles y no absorbibles, ambos de un origen natural o sintético. Sí, esto pues ya lo conocen ustedes, me imagino, la mayoría, o lo ha visto. De origen natural absorbible, pues tenemos el catgut, más conocido como, bueno, catgut simple y crómico. El origen sintético, tenemos el ácido poliglicólico, la poliglactina, el famoso Beicril, ¿sí? La polidioxanona PDS. Ese es de origen sintético. Los no absorbibles, ¿sí? Están también de origen natural, que tenemos la seda, el acero, el algodón. Estos generalmente ya no se usan o se usan poco. El acero sí, en algunas cirugías de tórax se utilizan, pero es poco. El algodón, yo creo que eso ya está descontinuado hace muchos años, pero existió. Sintéticos, nylon, polipropileno, el prolene y el poliéster, ¿sí? Esta es una tabla general de las suturas. Estas son las absorbibles. No sé si logran ver ahí, pero son letras pequeñas. Pero la primera columna pues nos da la marca comercial y genérica. En la segunda columna, pues qué propiedades tiene, si es monofilamento, multifilamento, si es antimicrobiano. La tercera fila es el calibre, qué calibres tenemos de esos hilos.
¿En qué usos? O sea, los usos frecuentes de estos hilos, ¿en qué parte o en qué tejido se utilizan? ¿Sí? Si son incoloros, inoloros, de qué color viene la presentación y el tiempo de absorción, que es importante también. Es importante que sepamos cuánto tiempo de absorción tiene. Y por último, esta fila logran ver acá, si es monofilamento, aquí se ve trenzado, ¿sí? Realmente la sutura ideal es la monofilamento. ¿Por qué? Porque no tiene más hebras donde pues puede haber un crecimiento, una proliferación bacteriana, ¿de acuerdo? Entonces aquí por ejemplo, les digo yo, el Vicryl más o menos tiene un tiempo de absorción más o menos de entre 60, 70, 80 días. Sí, en ese tiempo pues el Vicryl se va a absorber. Aquí más suturas, está seguimos con el Vicryl, el PDS, el polidioxanona, que ese pues vemos que es monofilamento, natural, el catgut crómico o simple también. Catgut crómico y simple pues tienen bastante memoria y cuesta un poquito a veces, es un poquito rígido para los que lo han manipulado, por eso se han visto, viene en una bolsita con líquido para mantener un poquito hidratado el hilo, porque sí tiende a romperse fácilmente, ¿sí? Los no absorbibles pues sintéticos naturales igual, prolene, tenemos el poliéster, el nylon de todos los calibres, con una pérdida gradual de la fuerza tensil a lo largo del tiempo. Generalmente, si es un buen nudo, no va a perder la fuerza tensil o va a ser muy poco. El nylon y naturales, pues el acero inoxidable y la sutura de seda, que la seda pues es trenzada. ¿Qué tipos de aguja? Con el hilo pues también tenemos que ver el tipo de aguja que tenemos. Aquí hay un ejemplo de los ángulos, si es 1 octavo, 3 octavos, medio o 5 octavos, ¿sí? Eso depende de la curvatura que vaya a tener la aguja. Todo lo hice lo vamos a ver si quieren en el sobrecito donde viene la sutura, ahí vienen todas las especificaciones, qué tipo, qué tamaño de la aguja y qué curvatura tiene, si es de punta redonda, si tiene micropunta, si es roma, si es cortante, si es triangular. Entonces todo eso nos sirve también para evaluarlo de acuerdo al tejido que vamos a utilizar. No es lo mismo que vayamos a suturar un intestino a, digamos, tejido celular subcutáneo, fascia, etcétera, ¿sí? Entonces la punta es importante. Bueno, con respecto a la técnica de sutura propiamente, usando el material pues que les comenté, lo vamos a practicar. Sin embargo, pues algo importante que les quiero recalcar es el giro de la muñeca del instrumental. La aguja o la punta de la aguja tiene que estar formando 90 grados con respecto al tejido donde va a introducirse, ¿sí? Porque algunos tratan como de meterla de lado y no es así, tiene que formar 90 grados, por eso el muñequeo en la técnica de suturas es clave, ¿de acuerdo? La aguja atraviesa el tejido, entonces nosotros tenemos que buscar la forma de darle ese giro con la muñeca, aprovechando todo el contorno de la aguja que tengamos, ¿sí? Equidistancia en los puntos, promediar, pues también refieren algunos para poner puntos. Tenemos la herida, digamos, y empezamos de en medio, ponemos un punto en medio y nos vamos cortando mitades entre cada punto para que al final pues nos vaya a quedar una herida equivalente, no, digamos, agarrarla de un solo, ¿sí? Y al final es que nos vaya a quedar una más corta que otra, sino agarrarla en la mitad y después irnos para el lado. Es válido realmente. ¿Cómo vamos a preparar el campo quirúrgico? Pues vamos a limpiar la zona bien, como les decía, qué tipo de herida, eliminar restos de material, de cualquier objeto que tengamos en la herida, ¿sí? Anestesia, aplicar buena anestesia, lidocaína, bupicaína, etcétera, lo que tengamos, una buena infiltración, porque obviamente pues, el área está inflamada y duele, pero con los puntos duelen más. Hacer una buena asepsia, si es posible, pues hacerla más de una vez. Aislar la zona, tener un buen campo quirúrgico, remover cuerpos extraños, como les comentaba, y debridar bordes o tejido desvitalizado, ¿sí? Todo borde que se vea con cambios de coloración, ya esté negrito, gris, mejor debridarlo, ¿sí? Porque al final pues vamos a poner los puntos ahí que hemos visto bastante,
ponemos los puntos ahí y después al rato pues forman una escara y hay que dejarles un hoyo otra vez porque no se debridó inicialmente. Después que queda, cierre con segunda intención, curaciones podemos extender hasta 2 meses, a veces la curación de los pacientes, cuando pudimos haberlo resuelto en una primera ocasión. La forma correcta de agarrar la pinza en esta, como ven su lado derecho, no meter los dedos en los ojos de la pinza, del portagujas, y agarrarla justo a la mitad. No meter completamente el porta, sino solo en la puntita y agarrar justo en medio en la curvatura de la aguja. Sí, esa es la forma correcta. Y no trabar, o sea, al menos que pues sea un equipo que no sirve, que a veces nos pasa, no darle más de un clic para agarrar la aguja, ¿sí? Bueno, hablando un poquito de los tipos de sutura, que es lo que vamos a repasar en lo práctico. Las suturas discontinuas, pues esas, o no continuas, son las que tienen ciertas características, son puntos independientes, ¿sí? Del otro. No, si se va a un punto pues no pasa nada, o sea, porque son puntos totalmente independientes, se reparten uniformemente a lo largo de la herida, ¿sí? Más fácil para distribuir la tensión se distribuye mejor con este tipo de puntos, favorece el drenaje de la herida, ¿sí? A veces pues si son puntos discontinuos hay espacios donde puede salir un poquito de líquido todavía, o alguna secreción que esté sacando la herida, ¿de acuerdo? Hay mucha discusión ahí entre si hay una infección de la herida, retirar puntos alternos, retirar una parte o retirar todos los puntos, pero ahí sí que es decisión de la persona que lo está tratando. Personalmente pues yo sí quito puntos alternos o parte para no abrir toda la herida. ¿Por qué? Porque tienden los pacientes no se cuidan realmente la herida y después tienden a infectarse más, ¿verdad? Entonces por pocos a veces va mejor. Favorecer el drenaje de la herida, todos vemos si está saliendo secreción, quitar puntos, drenar, ¿sí? Apachar la herida, enseñarle al paciente cómo se apacha, cómo se tiene que drenar cuando se vaya a bañar, ¿sí? Que es el momento donde puede tocarse más limpio. Estos pues son más fáciles de retirar a la hora de ya cumplir los días indicados y pues son los más empleados, ¿sí? ¿Quién pues no ha puesto puntos discontinuos acá en la emergencia? Pues, creo que la mayoría, si no es que todos, y pues vemos que son los más fáciles de quitar. Tipos de puntos discontinuos, no continuos, está el punto simple con nudo invertido, el punto de colchonero horizontal, tenemos también el colchonero vertical, que así lo encontramos en la literatura, pero es lo que ya todos conocemos como Macmillan, ¿sí? Y punto en X. Sutura simple interrumpida, esta es la más sencilla, la más común, ¿sí? Generalmente para piel, es la más utilizada, rápida, sencilla, material no absorbible. ¿En qué está indicado? En heridas con laceraciones, cortes, reaproximación de bordes, zonas de tensión también, ciertos puntos para zonas de tensión, y está contraindicado obviamente en heridas sucias, con signos de infección, necrosis, mala vascularización, ¿sí? Este es el punto simple. Entonces entramos del punto 1 al punto 2, pasamos por abajo, como dijimos, la misma distancia entre el borde derecho con el borde izquierdo, y la profundidad tiene que ser similar, ¿sí? No puede ser tan profundo ni tan superficial, tiene que ser la misma profundidad en tejido celular subcutáneo, y entre punto y punto tiene que ser igual. Aquí está el ejemplo en vivo, ¿sí? Con una lazada y un nudo, así tiene que quedar. El nudo generalmente queda a un lado de la herida, ¿sí? No queda sobre la herida, tiene que quedar a un lado. El punto de colchonero, pues este está indicado para pacientes con piel laxa, donde los bordes tienden a invaginar, material no absorbible. También, no sé si pues alguno pudo estar en la de anastomosis del día de ayer, en el taller de anastomosis, también se explicaron parte de estos puntos que son invaginantes, ¿sí? Algunos son invaginantes, y pues como contraindicaciones tenemos las mismas que los puntos simples: infección, herida sucia, mala vascularización, etc. Este es el ejemplo del punto colchonero horizontal.
Entramos en un punto 1, salimos en un punto 2, hacemos un pequeño puente, entramos en ese mismo lado, cruzamos y salimos en el punto 4, ¿sí? Así como ven acá. No sé si se ve claro ahí, no, pues podemos verlo más claro después, se los puedo pasar, compartir. Y esos son los puntos colchoneros, ¿sí? Son más aislantes. Y este es el colchonero vertical o Macmillan, que pues estas generalmente en pacientes o en heridas con mucha tensión, es un punto hemostático, realmente es un punto que sí nos va a dar bastante hemostasia y nos va a ayudar en aquellas heridas que son grandes, y que son lugares donde digamos, hay articulaciones, hay una flexión, extensión, o es una herida grande, ¿de acuerdo? O una herida profunda. Recordemos el mnemotécnico lejos, lejos, cerca, cerca. Esto va a ser lo más sencillo para ponerlo, también lo vamos a practicar, ¿sí? Pues ahorita lo ven acá, pero vamos a ir a la práctica, que es lo que realmente se nos va a quedar mejor. El punto en X o en cruz. Este punto pues también es un punto único, un punto discontinuo, ¿sí? Realmente es segura y fuerte. Este es un punto generalmente de salvamento, porque a veces lo usamos en un lugar donde pues no vemos, está profundo, no vemos, está sangrando y necesitamos seguir avanzando. Tal vez eso no es nuestra prioridad en ese momento, sino es estamos digamos en el procedimiento quirúrgico, hay algo que está sangrando, entonces un punto en X realmente nos ayuda bastante en esas zonas, en tejido vascular pues que está sangrando y no sabemos. Cuero cabelludo, en venas varicosas también. En la emergencia han llegado muchos pacientes que de casualidad tienen venas varices, IBS crónicas, que pues de la nada se lastiman y empiezan a sangrar. Sabemos que son sangrados complicados y el punto X pues nos puede ayudar bastante, ¿sí? Esta es fácil y rápida aplicación. Los resultados obviamente son malos porque es un punto que no respeta áreas de tensión ni nada, pero nos está ayudando para un sangrado. Realmente son zonas donde no podemos ver bien, no muy visibles, en cuero cabelludo, músculo, venas varicosas, vasos sanguíneos, ¿sí? Como habíamos platicado. La sutura intradérmica simple con el nudo invertido, ¿sí? Esto es para cerrar tejido celular subcutáneo, pues estas en heridas profundas donde la dermis y la hipodermis deben ser unidas, ¿sí? Porque nos va a quedar un gran espacio muerto. Aproxima los márgenes reduciendo la tensión de la herida, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a aproximar para que, uno, reducir espacios muertos y que que la herida no quede con tensión, ¿sí? Evitando formar seromas, hematomas, etcétera. Estas pues están contraindicadas también en heridas sucias con signos de infección, necrosis, mala vascularización. No se debe usar en heridas sometidas a tensión, ¿sí? Para evitar la isquemia de los márgenes y una cicatriz antiestética, ¿sí? Entonces esta no tiene que ser en áreas de tensión. Punto invertido intradérmico, que es también lo vamos a practicar. Entramos profundo y salimos superficial de un lado, entramos superficial y salimos profundo de otro, de modo que el nudo nos quede escondido, como vemos en la imagen de abajo. ¿Ya vieron dónde está el nudo? Está aquí abajo, tejido celular subcutáneo. Eso aproximamos bien la herida, ya no queda con tanta tensión para cuando pongamos el segundo plano. ¿De acuerdo? Tipos de puntos continuos, pues estos ya son otro tipo de puntos. La mayoría son como los discontinuos, solo que los seguimos. Otros que son diferentes, por ejemplo el punto continuo simple, puntos continuos bloqueantes o de mordida de perro, como los conocen algunos, puntos continuos subcuticular, puntos Macmillan continuos, que también los ponemos a veces en línea media. Características, pues estos puntos se retiran con mayor facilidad porque retiramos un extremo y se viene todo el punto, ¿sí? Entonces no tenemos que estar punto por punto, realmente se va toda la sutura. Estos dificultan el drenaje de la herida porque obviamente estamos haciendo un sello, ¿sí? Está sellado y no hay nada que salga ahí. Entonces a veces no son difíciles, son, ¿cómo se llama? No se recomiendan en pacientes o heridas que se sospeche infección, que se ven infectadas, ¿sí? Se ejecutan de forma más rápida porque obviamente no hay que estar cortando, sino de un solo se hagan en toda la sutura y tienen un resultado un poco más estético. Estas están indicadas en heridas largas, cuando a veces si queremos acortar tiempos, pues se pueden usar sutura continua, son rectilíneas, en heridas rectilíneas y en zonas donde no están sometidas a tensión.
Hay muchas personas que hacen este tipo de suturas, digamos, en línea media, cirujanos ya grandes que pues lo han hecho. Sin embargo, pues no se recomienda, porque si es el abdomen, si es un área de tensión, ¿sí? Entonces ahí mejor puntos separados. La sutura simple continua, pues esta dificulta, tiene una dificultad para ajustar la tensión, no nos ayuda mejor a la tensión mayor que la discontinua, y no proporciona una adecuada eversión de los bordes. Como habíamos visto, los bordes de la herida que afrontamos tienen que estar un poco evertidos, ¿sí? Esta no nos ayuda mucho, obviamente quedan un poco invertidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando quedan invertidos? Puede haber un porcentaje de dehiscencia de la herida, o que no pegue bien, ¿sí? Y que la cicatriz también sea mala. Estas simples continuas están indicadas en heridas largas, también rectilíneas, en zonas que no están sometidas a tensión y donde la estética pues es primordial, más que todo la herida el punto intradérmico. Este es el punto continuo simple del A al B continuamente, ¿sí? Ininterrumpidamente, de acuerdo, hasta llegar al otro extremo, repartiendo uniformemente la tensión. La sutura bloqueante continua, ¿sí? O mordida de perro, que ya lo habíamos comentado. Esta es útil en heridas de gran tensión y permite ajustarlas muy bien. Esta sí proporciona una adecuada versión de los bordes y se realiza con material no absorbible. Generalmente donde lo hemos puesto, mayormente es en cuero cabelludo, no sé quién pues lo ha puesto ahí, porque sí nos hace una buena hemostasia para cuando hay heridas en esa parte. Este es el punto bloqueante, pues es similar al punto simple, pero con la diferencia de que el hilo de salida en cada punto efectuado se pasa dentro del bucle o el asa que va dejando. Entonces se cruza el hilo, ¿sí? Va cruzándose el hilo, entonces van formando esa como cadena y nos va haciendo hemostático la herida, la sutura. La sutura continua subcuticular, muchos hemos visto también las heridas subcuticulares. Estas están indicadas en heridas limpias, solamente en heridas limpias, rectilíneas con una buena cicatrización, donde queremos que el resultado pues sea más estético, ¿sí? Permite realizar una sutura sin atravesar la piel. Esta generalmente se queda en tejido celular subcutáneo, evitando cicatrices, son subdérmicas realmente, evitando cicatrices por marcas de puntos, ¿sí? Tienen buena aproximación de bordes sin tensión. Pues no hay mejor resultado estético que estos puntos. Otro punto que deje mejores resultados que este, y generalmente se hace con material reabsorbible, ¿sí? No reabsorbible, perdón, con monofilamento. Este es el punto subcuticular. Entramos en un vértice, salimos en subdermis, nos vamos cruzando los puntos cercanos a este y nos vamos de un lado a otro, ¿sí? De modo que vamos afrontando la herida. Lo complicado tal vez es el primer punto, que a veces se abre un poquito y que nos vayamos justo debajo de la piel. Si nos vamos un poquito más profundo, puede quedar abierto, y si nos vamos muy arriba podemos salir en piel. Entonces estos requieren su práctica, pero son los que mejor nos podrían dejar la estética del paciente. Nos vamos en zigzag hasta salir en el otro vértice. Este es el ejemplo. Entramos en un vértice, salimos a un ladito, justo a un lado, luego nos cruzamos al otro justo enfrente del que acabamos de hacer, salimos, nos volvemos a cruzar, no avanzamos, sino en el mismo lugar donde salimos, ahí nos pasamos al otro lado y va a ser nuestro primer punto de salida del otro borde, ¿sí? Nos vamos haciendo zigzag hasta que cerramos la herida, ¿de acuerdo? Eso también pues lo podemos practicar. ¿Qué errores más frecuentes podemos ver durante una sutura? Pues dejar los nudos muy próximos a la línea media, es los que les comentaba, que a veces se dejan casi que sobre la herida, se dejan a un lado. Bordes mal afrontados, que queden un pedazo más abierto, uno evertido, o piel de un lado sobre otro, ¿sí? Dejar espacios muertos, ¿sí? Después llegan los pacientes con su gran seroma, con dolor en esa área, y abrimos y un montón de secreción o hematoma o lo que sea va a salir de ahí, porque después dejamos mucho espacio muerto, ¿sí? Imaginación de los bordes o bordes muy evertidos también es otro error frecuente que podemos encontrar. ¿En qué momento tenemos que quitar los puntos? Pues esa es una tabla donde
más o menos nos indica el día que se recomienda el retiro de puntos. Por ejemplo, en cuero cabelludo, que se puede utilizar un seda, 2, 3 ceros, un nylon, la retirada de puntos más o menos no más de 10 días, ¿sí? También en cuero cabelludo se pueden utilizar grapas, pero realmente pues, por costos no se colocan grapas, sino puntos. Cuello y cara, ahí sí tienen que ser las heridas más finitas que tengamos, 5 ceros, 6 ceros, material no absorbible. Y la retiro de puntos tiene que ser no más allá del sexto día, ¿sí? Sexto día es mucho, yo preferiría entre el cuarto y el quinto día. Tórax, abdomen, espalda y extremidades, todo lo demás pues puede ser con monofilamento no absorbible, 3 o 4 ceros máximo, ¿sí? Es una herida de máxima tensión, no vamos a dejar 4 ceros, es una herida, es un calibre más grueso, ¿de acuerdo? Y se retiran a un máximo de 12 días. A veces dejamos un poquito más por paz mental, porque el pues, paciente presenta algunas de las características que hablamos antes. Tiene cáncer, es muy obeso, tiene alguna deficiencia nutricional, etcétera, pues que necesitamos que cicatrice un poquito más, ¿sí? Como complicaciones, pues podemos tener una hemorragia, algún punto podemos tener mala suerte o mala puntería, o buena puntería de darle un vaso sanguíneo, empieza a sangrar y no para. Entonces, esto es solamente con presión, hacemos presión un poquito, podemos utilizar agua oxigenada y pues va a ceder, ¿sí? O si el sangrado pues lo dejamos abajo de la herida, nos puede hacer un hematoma. Entonces el hematoma va creciendo poco a poco y si tiene algún problema hemofílico el paciente pues va a ser una gran, digamos, una gran colección ahí de sangre. El seroma también de líquido inflamatorio que se colecta, infección de la herida, sabemos que la infección la vamos a ver hasta después del tercer día, antes de eso no es infección, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan la curva que da de cicatrización, la cual pues no vamos a tocar ahorita, que no es el tema, pero hasta el tercer día podemos decir que una herida está infectada y vemos ya la retirada de puntos, ¿sí? Dehiscencia también puede pasar, una complicación, los granulomas, necrosis de los bordes. Realmente los bordes si se necrosan hay que darle tiempo que localice bien, ya después se debridan, ¿sí? No se empieza a poner negrito y hay que quitarlo, no, hay que darle tiempo que los bordes se localicen y ya. Y pues no todos tienen una cicatrización tan bien, o tenemos una cicatrización tan bien, que pues se pueden formar cicatrices hipertróficas o queloides, que la diferencia de estas van a ser si respeta la línea, la herida operatoria o no, ¿de acuerdo? Entonces les voy a enseñar unos ejemplos de los puntos simples, que es lo que vamos a hacer ahorita en la práctica. La forma correcta de toma de la aguja, ¿ya vieron? Recomendable no manipular con la mano la aguja, ¿por qué? Porque se van a pinchar, ha pasado, ¿sí? Entonces con una pinza de sección con dientes, gentilmente se toma el tejido para levantarlo y que esto nos sea como nuestra extensión de los dedos, ¿de acuerdo? Metemos un punto, dejamos la misma cantidad que dejamos de ese lado, del otro lado cuando salgamos. Y hacemos la lazada o el loop para hacer el nudo. 1, 2 vueltas y anudamos. Ya según la práctica y habilidad pues que se tomen a lo largo del tiempo, ya no se utiliza un porte, sino se utiliza la mano para anudar, las dos manos para anudar, ¿sí? ¿Vieron? El nudo queda a un lado. Se recomienda 5 a 6 nudos para pues, que no pierda tensión y no se vaya a zafar el nudo. ¿Se dan cuenta? El borde acá sí quedó un poquito evertido, ¿sí? Un poquito levantado, que es lo normal y así pues, debe quedar.
el punto colchonero vertical de Macmillan, o algunos lo van a encontrar también como Sarnoff, es el lejos, lejos, cerca, cerca. Se encuentra ahí, no estamos tomando adecuadamente la aguja, está un poquito, digamos, donde sale el hilo. ¿Sí? Son cosas que, pues, que se van corrigiendo conforme el tiempo. Y generalmente si es piel, mejor se utiliza una con dientes. Entonces pasamos las lejos, lejos, cambiamos de lugar. Jalamos todo el hilo porque si no después se nos va a trabar. Cambiamos de dirección la aguja. ...90 grados la punta de la aguja con respecto a la piel y salimos. Cerca y cerca. Se recomienda hacerlo, o pues nosotros les decimos que lo hagan en 2 tiempos. Salgan en medio y después salgan del otro lado. Pues por práctica y para que se vea mejor que están agarrando, ¿sí? Entonces ahí lo están haciendo con la mano, pero también se puede hacer con la pinza, ¿sí? Un nudo a una mano. Y los subcuticulares, esta imagen que les había comentado, y este es el ejemplo. Justo a un lado del vértice. Hay que tener cuidado con eso, que cuando se está haciendo el subcuticular, muchas veces se cruza el hilo. Entonces, generalmente aquí lo hacen con ayuda y su ayudante pues les lleva el hilo para evitar eso. Salen al mismo nivel que entraron, ¿ya vieron? Solo que del otro lado. Los puntos no son tan largos ni tan cortos, tienen que ser aproximadamente el diámetro de la curvatura de la aguja, ¿sí? La mayoría ya ha hecho este tipo de puntos. Y por último el del vértice. Aquí es recomendable hacer un nudo alrededor en cada vértice para que no se retraiga. Algunos que los anudan en medio, otros que solo les pegan algún tipo de micropor a los lados, pero realmente se recomienda hacer un nudito para que no se zafen, ¿sí? No sabemos si el paciente sí realmente se va a cuidar la herida. Y aquí, hablando de nudos, pues hasta ahorita hemos visto usando la pinza, ¿sí? Para hacer los nudos. Pero pues este taller también va a ser de nudos, entonces vamos a practicar para los que quieran hacerlos ya con una mano o practicar nudos, o que se lleven tips de nudos para que los practiquen en su casa. Para hacer una buena conformación de nudo lazada, pues se deben diferenciar los conceptos entre lazada y nudo. Lazada es el loop, la lazada que se hace para formar al final el nudo, ¿sí? Dado que el nudo ajusta la sutura y no permite que se suelte, mientras que la lazada no, la lazada solo es el paso y como les dije, aproximadamente 5 o 6 vueltas para que quede bien anudado o bien seguro, ¿de acuerdo?
Esta es la lazada, pues se forma el bucle con el segmento proximal del hilo y posteriormente el segmento distal que debe pasar por dentro del bucle, ¿sí? Esa es pues la pasada que damos para al final formar el nudo. Al final tiene que quedar así, ¿de acuerdo? Una o dos vueltas, si es nudo cirujano, 2 vueltas al inicio del primer nudo. Y les voy a poner al final un ejemplo de nudos con una mano para pues, también practicarlo en el taller de hoy. Se cruzan los hilos. Este es puro movimiento y juego de manos, ¿sí? Para hacer los nudos. Y se baja con un dedo. Ese se puede practicar con la mano derecha y la mano izquierda, depende de cómo nos queda al final. Tenemos que pues, saberlo hacer de las dos manos, con las dos manos. Esa es otra técnica. Eso es usando las dos manos. Abrimos el espacio por donde vamos a meter la lazada o en una hebra y la empujamos. Se mira fácil realmente, solo es de la práctica. Y para los que quieran, o sea, a mí me sirvió mucho practicar nudos quirúrgicos con el hilo para volar barrilete. No sé si han visto, es un hilo como plastiquito así suave. Ese es el mejor hilo que se puede asemejar a una sutura y salen re bien. Y con eso se aprende bien. Entonces, eso, ¿alguien que tenga algún comentario, duda? ¿Pregunta, comentario, duda?